y bluradio.com. Importante en esta primera etapa de recuperación del parque. En ese sentido, el día de ayer se sacaron cerca de 43 toneladas, ella ahorita nos informará en el sentido, 43 toneladas de residuos, todavía falta un 20-30% más o menos de ese esfuerzo. Esta es como una primera fase. Luego vamos a entrar en una fase donde la Secretaría de Salud va a liderar el proceso para hacer una intervención, que vamos a hacer un llamado a la población de no hacer presencia en el parque por los riesgos que implica lo que se va a hacer aquí en términos de desinfección, entre otras cosas, el esfuerzo para controlar vectores en esta zona, y por esa razón hacemos la petición de que no hagan presencia, tampoco traigan animales de compañía aquí al Parque Nacional, mientras que nosotros demos la luz verde para que puedan hacerlo. Va a venir un proceso de recuperación del parque donde van a intervenir en directo desde el Parque Nacional, el alcalde Galán, rodeado de su gabinete, anunciando las acciones para recuperar el parque después de el regreso de los indígenas en Vera, que han salido ya de Bogotá. Se fueron estos del Parque Nacional, pero Felipe, quedan los de La Rioja, que están en el centro de Bogotá, y los de el Parque La Florida, que queda en el occidente de Bogotá. Ojalá logren hacer lo mismo, ¿no? Está anunciando el alcalde Galán que han sacado 43 toneladas de basura. Qué barbaridad esa 43 toneladas de basura. En esta primera fase, que esperan que en 2 meses aproximadamente esté completamente recuperado el parque. Gracias por ese esfuerzo, por la dedicación, por el sacrificio. Ha sido difícil, yo sé, ha sido complejo, pero lo logramos y tenemos que seguir trabajando para que sigamos avanzando. Creemos que aquí hubo un resultado positivo porque se logró un retorno digno para esta población. Se está trabajando articuladamente entre diferentes entidades y también se está trabajando para recuperar espacios públicos que no se podían disfrutar a raíz de esta presencia de la comunidad en Vera, en Bogotá. Entonces le voy a pedir a Isabelita Mercado, la alta consejera, para que nos presente un poco el balance de lo que se ha hecho, los caminos a seguir y las diferencias que hemos tenido o que ha habido, digamos, en este proceso frente a otros procesos que buscamos logren efectivamente dar un resultado positivo ya en el largo plazo y sostenibilidad. Bueno, buenos días a todos y todas. El proceso del retorno de la comunidad en Vera arrancó el día de ayer. Este es un proceso que va a estar dividido en 3 fases. Arrancamos ayer con la primera fase, que era el retorno de la población asentada en el Parque Nacional. Esperamos seguir con la población asentada en La Rioja y posteriormente la población asentada en La Florida. Este es un proceso que depende un poco del liderazgo de la nación, porque uno de los elementos más importantes son lo que tiene que ver con la dignidad y la sostenibilidad del retorno. En ese sentido, digamos que lo que más nos demoramos en lograr era ese elemento de dignidad que tenía que ver con esas inversiones propias de las entidades nacionales en materia de solución a proyectos productivos, soluciones de vivienda, soluciones viales para poder sacar esos productos, encadenamiento productivo y demás, que eran las peticiones que históricamente había hecho la comunidad para lograr retornar. Adicionalmente, estas peticiones pues las comparten la población asentada en las otras UPIs, entonces esperamos que el retorno de los otros lugares pueda ser rápido, pueda ser eficiente y podamos tener como lecciones aprendidas de lo que fue este primer proceso. Este proceso además nos permitió como distrito abordar la manera como se hacen los retornos de una manera distinta. A partir del diálogo y la construcción de confianza que hemos tenido con esta comunidad, pues nos dimos cuenta que únicamente garantizar el traslado era insuficiente para aportar justamente a la dignidad y la sostenibilidad de este retorno. Por esa razón, entendiendo que habían unas familias que la unidad no podía acompañar, como distrito decidimos hacer la inversión en estas familias y acompañarlas en su proceso de retorno, por lo que van a ser 7 giros hasta por 11 meses hasta el septiembre del próximo año. Este es un esfuerzo conjunto. La parte de las transferencias monetarias fue liderada por el secretario de Integración Social y la secretaria de Hacienda, que ahorita me imagino que entrarán en detalle frente a esto, pero lo que nos van a permitir estos giros es aportarle a la sostenibilidad, mientras estas inversiones que hará la nación, que logran simplemente transformar los territorios, pues se den en el tiempo. Adicionalmente, como distrito, después de distintas conversaciones con los líderes, nos hemos dado cuenta también que lo importante es apoyar esa veeduría, que no ocurra lo que históricamente ha pasado, y es que se firman unas actas pero la nación no cumple, y por esa razón como Bogotá estamos comprometidos no solamente en mantener un canal de comunicación directa con los líderes, sino asegurar que ellos puedan venir varias veces con nosotros otra vez a Bogotá para ayudar a empujar estos compromisos de la nación. Bogotá se encargará de ser veedora de estos compromisos para asegurarnos justamente que efectivamente se materialicen esas necesidades que les permitan a ellos transformar sus realidades y no tener nuevas razones para el desplazamiento.
Bueno, muchas gracias, Isabelita. Roberto, contémosle precisamente lo que está Isabelita Mercado, que es la consejera para las víctimas, anunciando, este anuncio, Felipe, es muy importante, usted es la clave, y esta es la razón por la que se van. Les van a pagar 11 giros. Transferencia monetaria se llama técnicamente, 11 mensualidades de subsidio a estos 800 y tantos indígenas que estaban en Bogotá. Y los que faltan, ¿no? Porque esto vale una plata grande. ¿Cuál ha sido el esfuerzo? Bueno, pero es una buena noticia, Néstor. Y ojalá pues las soluciones sean definitivas. Porque si no, en un año volvemos a tenerlos aquí en el parque. Es que, mire, Néstor, esta es una tarea muy, muy difícil y pues maravilloso la tarea que está haciendo la alta consejera, el alcalde Galán, pero mire, la noticia es que este es el quinto de los retornos que se han hecho en los últimos años. Todo arrancó con la pandemia porque Bogotá tenía unas condiciones de transferencias para las personas que se encontraban pues con hambre y demás por la situación de pandemia, y Bogotá tenía unas condiciones casi que el doble mejor que otras ciudades. Eso hizo que llegaran varios líderes en Vera a la ciudad de Bogotá y trajeran comunidades enteras. Bogotá ha hecho, como le digo, 4 retornos, este sería el 5º retorno, y lo que pasa es que vienen otros indígenas, no son los mismos, son en Vera también, pero estos líderes lo que hacen y tienen lamentablemente como negocio es una verdadera tragedia, traer población, porque ellos reciben el subsidio, los que están en La Rioja también reciben, obviamente porque se encuentran en estado de indefensión, de vulnerabilidades, básicamente la diferencia entre que coman y no coman, entonces sería una canallada negarles ese subsidio. Pero lamentablemente, pues yo quiero ser optimista, pero como le digo, yo ya he visto 4 retornos y se vuelve a llenar el Parque Nacional o La Rioja o la Florida, porque lo tienen como un esquema de subsistencia, lamentablemente, estos líderes en Vera que han hecho mucho daño a su comunidad. No, y ese esquema de subsistencia es no solamente recibir estos subsidios, sino explotar sexualmente a niños y niñas, porque hay denuncias sobre eso, y explotar comercialmente a los niños con mendicidad. O sea, usan a los niños y para las autoridades distritales es imposible quitarle los niños precisamente por el concepto de unidad familiar que hay que tener en cuenta con los indígenas. Eso es cierto. ¿Y qué hacemos? ¿No les pagamos? ¿Los dejamos en Bogotá? No. El tema a mí me parece exitosísimo el proceso que ha adelantado no solamente Isabelita Mercado, sino Gustavo Quintero, el secretario de gobierno que había hecho ese trabajo antes, y realmente es mucho más importante que ellos reciban estos subsidios durante 11 meses y que puedan arraigarse nuevamente en sus cabildos indígenas, pero no que sigan en este nivel de desarraigo en el Parque Nacional, además generando muchos problemas adicionales. Pero lo que le quiero decir es, estas comunidades tienen denuncias de maltrato, de explotación comercial y de explotación sexual. Sé que vale una plata sacarlos de Bogotá, sé de las denuncias que hay contra ellos, contra la forma de vida, contra la explotación de los niños, pero es mejor, por 100.000 razones, María Consuelo, que regresen a sus entornos, a sus comunidades indígenas. 7 de la mañana. Sí, los bogotanos están contentos porque recuperaron el Parque Nacional. Y sin lugar a dudas, esa no era un hábitat para esas comunidades. Pero hoy también a los indígenas contentos. Esto no es que ganan los bogotanos porque se van los indígenas solamente. Pero ¿a dónde vuelven? Es que en políticas sociales, en políticas públicas, a sus lugares de origen vuelve. Sí, decía que en políticas públicas los problemas hay que corregirlos donde se causan y no donde se manifiestan. Lo que hay en el Parque Nacional, o lo que había y lo que queda en La Rioja y en otros lugares, es la manifestación de unas comunidades que viven en la miseria en sus cabildos o en sus hábitats. Voy a decirle esto, Néstor. Estos indígenas provienen muchos de Risaralda, de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. Estos indígenas tienen mucha tierra, todos los indígenas es un lugar de origen. Mucha tierra para morirse de hambre, porque el 70% de esos indígenas viven en pobreza multidimensional en Pueblo Rico y el 65% en Mistrató. De acuerdo, entonces usted está feliz, lo monta en los buses. Las muchas tierras de los indígenas, volverlas productivas. Por eso, ¿no? Entonces, si usted no tiene unos programas distintos en los sitios de donde provienen, pues dentro de 3 meses van a volver a estar en Bogotá. Y esos espectáculos tristes que se ven de los indígenas con explotación de la niñez para mendicidad, se ven en las calles de Pereira y en las calles de las capitales de la zona cafetera
de donde provienen. Entonces, sí, claro, les vamos a dar una limosna 11 meses y ya se van y sacamos 700 kilos de basura o no sé cuántos, y cuando vienen aquí a su hábitat se vuelven a morir de hambre y vuelven y cogen para Bogotá. Pero esta es una condición, esa es la realidad. Con esta radiografía suya es la condición de no hay posibilidades de que esto se arregle por ningún lado, porque si se quedan allá es malo y si se quedan en Bogotá es malo. Ellos son los indígenas en Vera los que estaban celebrando que regresan a su tierra. Ellos estaban desarraigados de su tierra. Claro, es que además tienen que volver a su lugar de origen, que es además donde desarrollan su manera de vivir, que no es igual que nosotros. Pues normalmente los indígenas en Vera no están esperando enriquecerse, por ejemplo, para comprar, qué sé yo, un carro o alguna prenda de marca. No, ahí hay un modo de vida, una visión del mundo que es muy distinta a la nuestra. Una cosmovisión muy distinta a la nuestra, exacto, director, así es. Ahora, lo que sí hay es un asunto que es el que verdaderamente hay que resolver, inclusive diría yo que más allá que el de la pobreza, porque esta es una sociedad, una comunidad que vive de economía de subsistencia, pero el problema es la violencia, Néstor. Ese es el verdadero problema que ha sacado a los indígenas en Vera de su territorio, porque llegan personas a cultivar coca, a traficar y en fin, todo tipo de barbaridades de las que cometen las organizaciones armadas en Colombia, y los indígenas terminan afectados. Entonces, el verdadero punto y a lo que verdaderamente hay que exigirle al gobierno nacional, yo no sé si eso esté o no garantizado, creería que no, es que la seguridad le permita a estas personas vivir tranquilamente en su territorio. ¿Usted cree que es un tema de seguridad, no de subsidios? De ambos. No, es un tema de seguridad, Néstor. Estas personas, como le digo, viven de economía de subsistencia. Ellos pues cultivan cosas de parquería. Héctor, yo quisiera darte la razón, Héctor, pero la realidad, y yo lo viví 2 años en Bogotá, la realidad es que lamentablemente las condiciones de seguridad, por supuesto, en esos territorios han tenido altos y bajos, pero incluso cuando la situación de seguridad nos certificaba el Ministerio de Defensa en ese momento del gobierno anterior que estaba en condiciones para el retorno, se daba el retorno y seguían viniendo. Lamentablemente lo que los hace venir a Bogotá hoy son más los subsidios que la situación de violencia. Ahí hay una perversidad. Creo que Luis Ernesto lo conoce bien, que es la de los líderes de las comunidades, que son unas personas que desgraciadamente sí entraron en una lógica distinta a la de esa cosmovisión tradicional que yo estoy mencionando. Hay ahí, qué sé yo, 8 o 10 personas que manejan desgraciadamente esa comunidad, y ellos son los que se lucran de los beneficios estatales, porque pues a esas personas que tenían hacinadas de la manera como las tenían en el Parque Nacional, pues seguramente no la estaban pasando bien, pero los indígenas que se cogían la plata de los subsidios, se emborrachaban, maltrataban a las mujeres, abusaban de ellas, etcétera, etcétera, esos pues estaban teniendo una forma de vida que es muy distinta a la de la cosmovisión de la comunidad indígena a la que pertenece. Mire, 1.843 casos de violencia, maltrato y abandono. Se activó la ruta del ICBF, la Secretaría de Integración Social, las comisarías de familia actuaron. Muchos de esos niños que retornan se van con medidas de protección para estar en Risaralda y Chocó, pero a mí me aterra. 1.843 casos de violencia en menos de un año denunciados. O sea, realmente esto es cosmovisión, esto lo que es maltrato. Y de 183 familias, el Distrito Capital está invirtiendo 6.000 millones de pesos. María Consuelo, cosmovisión incluye eso es la manera como ellos lo ven. Pero yo creo que los derechos de los niños y las niñas están por encima. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero ellos tienen una manera de ver el mundo en la cual les permite hacer cosas como esas y todavía funcionan como si fuera la época medieval, con cepos. Tienen un concepto de justicia y de tratamiento hacia sus niños muy diferente al que tenemos nosotros. Digo, es su cosmovisión para lo bueno, pero también para lo malo. Sobre ese tipo de cosas, incluso creo
sobre ese tipo de cosas creo, pues sin ir a los extremos, pero sobre ese tipo de cosas creo que hay incluso sentencias de la Corte Constitucional. Yo leí opiniones a Carlos Gaviria, por ejemplo, sobre el tema del cepo frente a las cárceles, digamos, de los occidentales. Y Carlos Gaviria decía, hay que respetar el cepo y el látigo. Néstor, en esa zona sí hay una influencia Aurelio, leve del ELN. Uno no puede negar de un plumazo los avances en el tema de derechos humanos, y que porque son indígenas y porque tienen su cosmovisión, tienen su propia jurisdicción. Claro, es cierto, Aurelio, pero ese cepo y el en Bogotá no estaban en su jurisdicción. Lamentablemente, no, pero incluso en eso tiene razón Aurelio, y aunque no estén en su jurisdicción, los cobija pues la justicia propia. Lo que pasa, Néstor, no, en eso se escudan, yo sé que ese es el escudo de ellos. A mí me parece que cuando salen de su territorio son colombianos como todos, y que tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Pero la Corte deberes. Los ampara, Néstor, la sentencia lo ampara. Lo que pasa, pero la jurisdicción es que indígena solamente opera en sus resguardos, en sus territorios, la justicia indígena, quiero decir. Y entre otras cosas, se han presentado abusos. Recuerden el caso de Pedro Pestana en el departamento de Sucre, un parapolítico que dijo, no, yo soy indígena, entonces a mí no me cobija la justicia ordinaria, sino la justicia indígena. Es distinto, creo que estamos mezclando aquí conceptos. No, Luis Ernesto, ellos tienen derechos a sus usos y costumbres, así estén aquí en la ciudad de Bogotá. Hace 15 días fueron las imágenes de la paliza que le da el indígena a la mujer. Usted vio la imagen, ¿no? Claro que sí. Y además eso no es nada, Néstor. A patadas. Y entonces, hay casos de abuso. Y entonces, porque son indígenas y porque tienen la cosmovisión, nosotros volteamos a mirar para otro lado. Yo pienso lo mismo que usted en este caso, Néstor. No muchas veces estamos de acuerdo, pero en esto yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que los jueces, lamentablemente, no lo ven así, y las sentencias de la Corte tampoco. Yo personalmente presenté denuncia, en ese entonces como secretario de Gobierno, ante la Fiscalía por situaciones de abuso que se estaban presentando por parte de los emberas con las niñas emberas. Es que, mire, Néstor, hay realmente una situación de explotación, como lo mencionaba Héctor. Son unos 11 líderes, están identificados por la Fiscalía, están identificados por la justicia, tienen procesos penales justamente por esta situación. Esos no son líderes, esos son unos sinvergüenzas que manipulan a los indígenas, ¿no? Los manipulan, por supuesto, Néstor, para cobrar los subsidios. Por eso Néstor, hay que celebrar que la salida. Aquí hay un poquito de subsidios, quiere decir, de tema de billete, y otro tema que fue la violencia. 6.000 millones de pesos. 6.000 millones que para aprovecharse de unos subsidios, claro. Es el monto de inversión que está haciendo el distrito entre los subsidios y los traslados para el retorno de los indígenas. A propósito. Y Néstor, yo creo que todos debemos celebrar una salida ordenada, que no fue con violencia, coordinada con los indígenas. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí este tema? Que cuando vienen a Bogotá nos damos cuenta de todos los problemas que ocurren al interior de esas comunidades, y de alguna manera el hecho de que estén en sus comunidades, con el arraigo que tienen, genera una situación de cómoda invisibilidad sobre todas las violaciones de derechos humanos de los niños, los castigos con violencia física que imponen no solo a los niños, sino a personas que violan las normas, que yo creería que debería ser revisada. Es decir, ellos no pueden, amparados en esa, digamos, en esa autonomía que tienen legal, continuar en el siglo XXI con unos castigos que son inhumanos, que violan derechos humanos, especialmente en individuos de especial protección como son los niños. Entonces eso debería llevar a generar una voz de alerta, a decirnos, mire, acá vemos lo que está pasando allá adentro. Lo que pasa es que cuando están en sus comunidades en el Cauca, para el resto del país hay una cómoda invisibilidad de los problemas que ocurren allá adentro. Y debería haber un proceso de revisión de hasta dónde llega esa autonomía. Parece que no somos conscientes de nuestra diversidad étnica, porque estos indígenas también somos nosotros. Entonces yo creo que aquí habría ¿Y quién no es consciente de eso, padre? Bueno, mira todo lo extrañado que estamos de la cosmovisión de ellos. No. De las violaciones de derechos, padre. De la violación de derechos que también están entre nosotros los occidentales. Cuando yo oía las cifras, te muestro las cifras de medicina legal de esto, te muestro la paloterapia que dan algunos, porque parecería que nosotros viviéramos en la sociedad perfecta y ellos son como, no, de otro planeta. No, necesitamos reconocer todas nuestras situaciones. No, es que para todo eso que usted denuncia, y tiene razón, padre, para eso funciona la justicia. El tema no es que lo hagan, lo hacen y peor. El tema es que ellos creen que para eso no hay justicia, pero bueno, entiendo miradas, Felipe, para quien quiera opinar sobre la salida de estos 800 y tantos indígenas de Bogotá, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Este tema, Felipe, está causando hoy
pelea, se están sacando la lengua el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá alrededor de quién es el héroe de esto, ¿no? El presidente Petro diciendo la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior logran resolver el problema. Le responde el alcalde Carlos Fernando Galán: hable con sus ministros. Hable con sus ministros. Entonces Sí. está desafortunadamente, Felipe, en un tema de quién Pero, se lleva los créditos. Uso esta expresión, qué pendejada, ¿no, Néstor? No, cuando realmente lo importante de la gestión, además del resultado, es que es un ejemplo de que el trabajo coordinado de las autoridades de los distintos niveles de gobierno produce resultados. Héctor, eso es lo que le está diciendo el alcalde Galán al presidente Petro. Es el increíble. presidente Petro diciendo: gracias a mí, gracias a mi gobierno. El alcalde le dice: no, es gracias al gobierno nacional, pero también gracias al distrito. 7:28 minutos. Y digo, se sacan la lengua, ¿no? Para saber quién está poniendo, quién es el héroe, quién asume la responsabilidad. Pero es que a esta altura del paseo, el alcalde Galán ya debería saber que lo que le gusta al presidente Petro es eso, la controversia. Entonces caer Pero en además, esa, si de caer en héroes esa se trata, trampa, Néstor, pues es una bobada. Yo creo aquí, Felipe. Si de héroes se trata, ahí no hay, en esa situación no hay, porque eso apenas se medio soluciona. Mira, pero Héctor, ellos vuelven hay una persona que a sus regiones y les va Isabelita muy mal Mercado, allá. que se puso al frente de esa circunstancia. Y así como a los funcionarios los cuestionamos, los criticamos mucho cuando hacen mal, también. Creo que tenemos que destacar cuando hacen sus labores. Es que ustedes no saben lo difícil que es hablar con esa comunidad en Vera. Es una cosa, Luis Ernesto los tuvo que administrar durante un largo rato, y es realmente una cosa monstruosa para un funcionario hacer eso. Son tercos, son cerrados, son indígenas que no comparten unos valores que la civilización ha logrado Yo imagino avanzar. que ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿no? No, y maltratan, violan niñas, las intercambian por alcohol. 7:29 minutos. El alcalde, y el presidente Petro, en vez de salir juntos, Felipe, en un mundo ideal, lo que debería pasar es que están diciendo, deberían Eso no es posible diciendo, con el presidente Petro. No, el presidente Petro está en el tema de yo logré arreglar este problema. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y es tan así que no solo este es un enfrentamiento de los dos representantes, el del gobierno nacional y el del gobierno local, del presidente de la República en sí mismo y el alcalde Galán. Todo empieza con el presidente Gustavo Petro. Es el primero, es él el que pone un mensaje en Twitter. La unidad de víctimas y el Ministerio del Interior lograron resolver un problema de años, el acuerdo para que la comunidad en Vera abandone el Parque Nacional de Bogotá y regrese a su tierra. Luego hay otro mensaje también en Twitter, del ministro del Interior, de Juan Fernando Cristo, que con las fotografías de los indígenas subiéndose al camión escribió: de nuevo el trabajo articulado entre la nación y el distrito evidencia resultados. La cooperación se materializa hoy con el retiro de la población en Vera del Parque Nacional y su retorno a territorios. Hoy acompañamos a Bogotá y a la unidad de víctimas en este proceso. Y es citando este último mensaje que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le responde al presidente Petro: presidente, háblese con sus ministros. El retorno de la población en Vera es un trabajo articulado nación-distrito. De hecho, el distrito se va a encargar de lo necesario para garantizar el retorno de 163 familias, la nación de 113, contándole al presidente que son menos los retornos garantizados por la nación que los que garantiza el distrito. Y finalmente le decía que este no solo es un tema de alcalde-presidente, también del petrismo versus funcionarios de la alcaldía de Galán, porque desde el Congreso María Fernanda Carrascal escribió: muy peculiar, cada vez que se le pedía acción al gobierno de Claudia o al de Galán, decían que era del gobierno nacional, y ahora resulta que el gobierno nacional actúa y logra el retorno, y ahí sí es trabajo de Bogotá. A ella particularmente le está respondiendo Miguel Silva, que usted sabe es mano derecha del alcalde Galán, es su secretario general. No sufra, congresista, no nos cuesta nada reconocer que esto ha sido un trabajo conjunto, así que en esos términos está la mirada política de la noticia de hoy en Bogotá. Camila, gracias. Francamente, Felipe, a mí me da pena estar contando esta visión, porque es el mismo ministro del Interior el que dice, el ministro Cristo, el trabajo articulado entre nación y distrito evidencia resultados. Eso es lo que está escribiendo miren esto. Galán, es decir, reconocer
que aquí trabajan juntos, gobierno nacional y gobierno... Aquí, pero le voy a decir algo, Néstor, no tiene absolutamente nada de que sacar pecho del gobierno nacional. Han pasado 2 años desde que el presidente Petro llegó, y yo recuerdo cómo los concejales del pacto histórico, los congresistas del pacto histórico, se rasgaban las vestiduras con el gobierno Duque, con el gobierno de Claudia, que cómo era posible la situación de los en Vera. Les tomó 2 años iniciar este proceso y sacar un retorno. Entonces aquí nadie tiene que sacar pecho, y claro que es una labor conjunta, y debo decirlo, estoy seguro que hizo más el gobierno distrital, como pasaba en la administración anterior, porque el gobierno Duque y el gobierno Petro lo que han hecho es escurrir el bulto, porque tienen otras cosas que hacer. En cambio en Bogotá esto es un problema de orden público, de seguridad, de salubridad y por supuesto humanitario. Luis Ernesto, yo no sé si esto sea matemático, de quién puso un peso más. Son los dos, gobierno nacional y gobierno distrital, hoy arreglando un problema. Ahora, el problema del arreglo es temporal. Estos indígenas en Vera siguen en La Rioja, que queda en el centro de Bogotá, y siguen al otro lado, en el occidente, en el Parque de la Florida. Así que este apenas es un pedacito. Era el más grande, tal vez el más visible. En el Parque Nacional, a esta hora, con el gobierno de Bogotá, allí está terminando el alcalde Galán, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Sí, teníamos una cifra pendiente por confirmar, y era la cantidad de menores de edad que habían nacido durante la estancia de la comunidad en Vera, en Bogotá. Ya el distrito acaba de aclarar las cifras. Han sido 466 gestantes que han reportado, es decir, una cifra aproximada de 450-60 niños que han nacido durante la estancia de la comunidad en Vera, en Bogotá. Sin embargo, es muy válido aclarar, Néstor, que esta instancia inicia desde el año 2021. Esta cifra no se da en la totalidad durante este marco de octubre, ahorita en septiembre, sino se da desde mediados del año 2021, cuando empieza a llegar esta comunidad en grupos menores. Sin embargo, pues con la llegada masiva del mes de octubre del año pasado, la cifra aumentó y llega a casi 460 niños que han nacido desde el 2021, cuando llega la comunidad en Vera a Bogotá. Lo que ha dicho el distrito es que también en las cifras que ha entregado es que hay cerca de 190 casos de niños que están siendo tratados por el bienestar familiar por vulneraciones a sus derechos o por presunta explotación física o sexual. También habla de que las 7 transferencias bancarias que va a entregar hasta el mes de septiembre del otro año la comunidad en Vera por parte del distrito, esto como garantía para que pudieran volver a su territorio, precisamente van a estar ligadas a eso, a que permanezcan en el territorio. En el momento en el que ellos intenten salir de la comunidad donde están asentados o donde intenten llegar de nuevo a la ciudad de Bogotá, dejarían de recibir estos subsidios. Son 160 apoyos monetarios que está entregando el distrito, Néstor, y 130 que está entregando el gobierno nacional. Eso es muy importante aclararlo, porque las cifras están, digamos que en este caso, siendo más respaldados los indígenas en estos apoyos monetarios por parte del distrito. El distrito también además acaba de decir que cerca de 2 meses podría demorarse la recuperación total del Parque Nacional. Esto no quiere decir que el parque va a estar cerrado durante los 2 meses, sin embargo en este momento sí está cerrado, así que si las personas están pensando en acercarse a esta zona del centro de la capital del país, es muy difícil en este momento, porque hay unas series de garantías que tiene que poner el distrito, esto en temas relacionados con especies, con basuras y con retorno sobre todo de la electricidad y de la biovigilancia que había sido afectada en esta zona del Parque Nacional. Estás escuchando Blue Radio.